Comentar antes que empecemos que la doctora Cabello se excusó de la participación del día de hoy porque está finalizando sus labores, está cerrando sus temas ya en el ministerio, entonces dijo que iba a participar, posteriormente iba a reactivar su participación, pero que ahora estaba un poco pillada con los tiempos. Perfecto, gracias Esteban. Entonces, como les mencionaba, damos inicio a la 10ª sesión. Voy a partir pasando lista para poder confirmar que tenemos quórum. Bernardino Fuentes. Presente. Camila Kirlan. Presente. Felipe Tapia. Presente. Miriam Estivil. Presente. Carmen Elwin. No la he visto a la doctora. Carlos Becerra. Se está conectando. Sí, incorporó. Sí, perfecto. Doctor Pablo Vial. Presente. Doctor Juan Cabello. Presente. Gloria Ramírez. Y Jimena Barros. Hay presentes 7 comisionados, por lo tanto tenemos quórum para iniciar la sesión del 13 de mayo. ¿Ya? Bienvenido, doctor Becerra. No lo escuchamos. Me incorporé un poco más tarde, perdón. Bien, gracias. Se escucha muy bajito, sí, Voy a subir el tono. Ya. por favor. Tenemos una pequeña presentación guía de la actividad del día de hoy. Entonces, hoy día, que es la 10ª sesión, vamos a revisar el acta anterior. Vamos a revisar las tareas pendientes. Además, va a haber la presentación del Core General de Indicadores que está trabajando la mesa de indicadores y la presentación del proceso del convenio en GDM adheritario que lo va a presentar Sebastián, y un punto de varios para que podamos revisar la próxima sesión y contarle algunas cosas que han pasado dentro de la comisión. ¿Ya? Primero, el acta anterior fue enviada con fecha 15 de abril. Sí, 15 de abril. No recibimos observaciones, entonces yo no sé si todos están de acuerdo con el acta, la damos por sancionada y la publicamos. ¿Sí? Perfecto. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? ¿No? Súper. Entonces se da por sancionada el acta anterior y será publicada junto con la sesión de esta semana en la página web. Ustedes saben que tenemos todo publicado en el link que les enviamos la vez anterior. Si alguien lo necesita, se los puedo reenviar para que tengan acceso a todas las grabaciones de las sesiones anteriores y las actas que están publicadas en la página web. Respecto de las tareas pendientes, habíamos dejado primero la presentación del Core General de Indicadores, que lo va a hacer, no sé si Tamara o Esteban. Luego Sebastián nos va a hacer la presentación del proceso convenio aquí dice epidermólisis, pero es angioedema, fue un error. Enviar los documentos e invitaciones de citación a mesa de indicadores a Felipe Tapia. No sé, Felipe, si tú ya estás participando de la mesa de indicadores. No pude ir a la primera reunión, pero me reemplazó Bernardino. La idea es que Perfecto. siempre estemos allá, así que Súper. voy. Ujú. El acta fue enviada con fecha 25 de abril y el Plan Nacional de Cáncer, Camila, no sé si tú pudiste enviarlo, estaba pendiente de la reunión de marzo. Sí. Yo lo tengo, pero no lo he enviado. Mira, en realidad se me había olvidado, lo voy a enviar enseguida. Ya, súper. Entonces Camila se compromete a mandar el Plan Nacional del Cáncer. Bueno, en la sesión anterior, Camila, quedamos que efectivamente se preguntó al Departamento de Comunicaciones del Ministerio y ellos nos dijeron efectivamente que no hay un paso de formato. Entonces, si construimos nuestras recomendaciones, deben ser construidas en el formato que yo les envié, que es el formato ministerial actual, y en ese formato se envían. No hay nadie de comunicaciones que haga formato, ni que los revise, ni que vea que tenga consistencia. Por eso aún es mejor poder contar cómo está el Plan Nacional del Cáncer para ver un comparativo respecto de lo que nosotros vamos a entregar como comisión. ¿Ya? Camila, no sé si tú quieres aportar con algo o seguimos.
No, yo creo que está perfecto, vamos súper, súper bien, así que dale nomás, Joan. Súper. Gracias. Entonces vamos a ver, Esteban, Tamara, ¿quién va a presentar los indicadores? Yo voy a presentar. Perfecto. Voy a presentar este que estoy muy resfriada, entonces no, Ah, demasiado congestionada. ya, un ¿Me minuto. puedes dar el co-host para compartir pantalla, por fin? No, mencionar nomás que nos respondieron de DEIS, entonces ya se incorporó en la reunión que tuvimos la semana pasada la persona de DEIS, que es Alejandra Gutiérrez. Así que estuvo participando. Yo en la última reunión no pude estar porque coincidía con las reuniones de DESAL, entonces no pude. Pero Esteban lideró la última reunión. Sí, perfecto. Como para ¿Cómo se comenzar, llamaba Tami? Alejandra, ¿cuánto? Gutiérrez. Gutiérrez, creo. Sí, creo que es Gutiérrez. O Guzmán. No, es Gutiérrez. Ya te di el cojos, igualmente comentar a la comisión que el tema de los indicadores, además de estar siendo visto como línea de trabajo de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, también está siendo visto como línea de trabajo en nuestra mesa de decreto ley Ricardo Soto, que no sé, yo creo que se los hemos comentado, que es la mesa donde nos juntamos con todos los organismos que tienen que ver con la implementación de la ley Ricardo Soto. Está Superintendencia de Salud, FONASA, Senavas, ISP, DIPRES, DIPRESE, y en esa mesa también están súper atentos a este resultado, al tema de los indicadores, porque también fue uno de los requerimientos que surgió cuando empezamos a juntarnos. Entonces, estos indicadores, además de ser de esta comisión, también son parte importante para esa mesa de decreto. Esteban, te dejo con la palabra. Sí, comentar que nosotros en la última reunión que fue hace 2 semanas, me parece que fue la última, estuvimos gente solamente del ministerio, por lo tanto hicimos una revisión casi metodológica del core de indicadores. Hubo varias observaciones con respecto a esto y hubo una mezcla de avance entre lo que nosotros estamos trabajando hoy día para la comisión con lo que también estamos trabajando para esta mesa de decreto, ¿ya? A grandes rasgos, esto sigue igual. Se validó fuertemente el trabajo que nosotros estamos haciendo y se trabajó junto con DEIS en las fuentes de información, ¿ya? Hay algunos indicadores que se cambiaron en la Constitución o cómo se operativiza el indicador finalmente, donde fue, como les digo, más que nada metodológico. ¿Ya? Hubieron algunas observaciones con respecto, por ejemplo, a lo que era medir latencia en lo que era entrega de servicio, en estos indicadores que eran de latencia de días entre solicitud de garantía y despacho del prestador. Finalmente era como un tema metodológico de estar midiendo tiempo por tiempo para poder medir latencia, ¿ya? Más que cumplimiento, si nosotros teníamos que medir latencia, teníamos que estar midiendo tiempo por tiempo, por lo tanto había que rediseñar la operativización del indicador. Principalmente fue eso, que eso lo vamos a seguir revisando, lo vamos a tener que seguir revisando en la mesa específica de indicadores. También con respecto, claro, lo que eran dominios de resultados, el indicador de retiro de garantías en tiempo establecido, cambiamos la periodicidad también de algunos, de la medición de algunos indicadores porque las fuentes de información estaban disponibles, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, con respecto a lo que era tasa de mortalidad, que esa información está vigente por parte del DEIS, y lo que era egresos hospitalarios. ¿Ya? Porque esa información está al menos validada y pública el año 2018, lo que ya permite empezar a evaluar la implementación o los tiempos, cómo ha sido el impacto que ha tenido en temas específicos con DEIS con respecto al periodo previo a la implementación del decreto donde se incorpora ese problema de salud a cómo estaba al año siguiente o a los 2 años incluso, donde podríamos estar midiendo el primer y el segundo decreto. Lo que igual para nosotros consideramos que es importante porque permite al menos tener un alcance de la medición del impacto que ha tenido la implementación de la ley. Sí, Esteban, ahí la dificultad que tenemos que tener, o la dificultad que tenemos ahora,
es identificar los códigos CIE-10 de cada patología, porque la base de datos de mortalidad y de ingreso, de acuerdo al, tienen el código CIE-10. Nosotros hicimos ese trabajo con 2 personas del DEIS y con una de los médicos que está en el departamento, que ahora justo volvió de su postnatal, para el GES. Entonces yo creo que podemos empezar ya a trabajar en la identificación de los códigos CIE-10 para que sea parte también de este informe de recomendaciones, para poder rescatar esos datos de estas bases de datos. Sí, eso fue parte de lo que nosotros hablamos en la reunión con respecto a la disponibilidad de las fuentes de información. Nosotros en este caso identificamos que el dato duro está. DEIS tiene dato duro. En el fondo hay que ir a buscar ese dato duro, analizar el dato duro para nosotros poder tener esa información. Por lo tanto, nosotros ahí cambiamos, por ejemplo, la disponibilidad de la fuente de largo plazo a mediano plazo, porque es algo que hay que trabajar, pero sin embargo está. Y DEIS dijo que nosotros podíamos trabajarlo con ellos. Por lo tanto, estaba la puerta abierta a poder seguir analizando estos temas. Incluso se conversó, harto rato estuvimos hablando sobre el tema de la sobrevida, ¿ya? Porque si bien el DEIS tiene la fuente de información, que nosotros lo habíamos marcado como que era muy difícil de medirlo, por lo tanto no íbamos a priorizarlo, ellos nos comentaban que efectivamente sí se podía. Se podía analizar a través de los días de vida potencialmente perdidos por problemas de salud, que esa información ellos lo tienen. Pero también podíamos verlo con epidemiología para hacer una investigación o ver un sistema de recolección de datos que fuera más cualitativo y que también nos sirviera para medir sobrevida. Entonces, de alguna u otra forma, nosotros lo dejamos afuera, lo mantuvimos como largo plazo porque es algo que no tenemos hoy, que no podemos ir a buscar, pero que sí podemos construir a lo mejor para más adelante. Fue un trabajo que se hizo, como les digo, netamente metodológico. Nosotros explicamos por qué era importante medir esto. Ante los ojos de ellos que no estaban involucrados en el proceso, dieron cuenta de efectivamente cómo podemos lograr esa información. Y la mayoría sí estaba, eso era un proceso, preguntaban eso básicamente por qué el nivel de participación de algunas organizaciones era más alto. Nosotros explicamos que era por el tema de que FONASA controla la información, porque ellos son los gestores del sistema de trazabilidad. Mientras que estábamos viendo también la reevaluación de algunas periodicidades de otros. Por ejemplo, en lo que era los pacientes que fallecen esperando la entrega de las garantías, que no, cuál era el impacto que iba a tener el indicador en base a realizarlo mensualmente. Si perfectamente podíamos a lo mejor tener un número un poco más crudo, pero más real, midiéndolo de manera anual. ¿Ya? Y había que especificar otros indicadores con respecto a la periodicidad o si nosotros vamos a estar midiendo el acumulado de pacientes o los pacientes que se están agregando nuevamente. Que eso es una conversación que no quiero que revisemos indicador por indicador, pues nos vamos a robar toda la reunión, pero sí es algo que nosotros vamos a seguir trabajando con la mesa. ¿Ya? Y ahí, en el fondo, principalmente lo que nosotros también vamos a proponer, forma parte de los acuerdos de esta reunión, es que podemos tener algunas reuniones que sean netamente metodológicas, donde podemos a lo mejor estar solamente la gente de MinSal, versus otras reuniones donde sí o sí vamos a requerir que la sociedad civil participe, porque es importante para poder validar el trabajo que nosotros estamos haciendo y que, como les comenté en algún momento también, lo que nosotros, o sea, que la visión de lo que estamos trabajando hoy día sea la visión de la comisión y no la visión de mi ministerio, porque podemos tener en el fondo alcances diferentes con respecto a lo que queremos hacer. Camila, no sé si... Y lo que pasa es que lo que pude ver de esta planilla, particularmente en la parte de impacto, si puedes bajar un poquito, porfis, para ver un tema. Yo creo que en la parte de mortalidad, si uno puede ver el tiempo, o sea, en el fondo el tiempo hasta el evento de algunos de las distintas indicaciones que hoy día se están revisando en la ley Recarte-Soto, ¿sí? Uno podría hacer comparaciones, que por supuesto van a ser distintas, pero creo que una de las cosas es que como la ley abre la puerta a mecanismos de pago como acuerdos de riesgo compartido, es fundamental conocer el resultado del desempeño del uso de cada indicación, ¿sí? Porque en el fondo, si pudiéramos hacer esa comparación, revisar, por ejemplo, el tiempo hasta cada uno de los eventos de mortalidad y compararlo con estas grandes cohortes que tenemos en un periodo de tiempo dado, podría ser un insumo
a negociaciones de precios, por ejemplo, a través de acuerdos de riesgo compartido, ¿sí? Eso yo creo que, por eso creo que la mortalidad y la sobrevida en general no es un indicador en sí mismo, sino que es un insumo para algo más, ¿cierto? En el fondo, el indicador tendría que ser, guardando todas las proporciones del caso, la comparación con los, por ejemplo, con los pivotales de referencia de cada una de las indicaciones que se están financiando a través de la ley de Cartesot. No sé si les parece adecuado. Creo que eso, porque claro, como que pienso que la sobrevida en sí mismo no es como un indicador porque no dice nada por sí mismo, sino que es comparado con los resultados esperados de cada una de las indicaciones. Sí, también nosotros conversamos con respecto a eso, cuál era el objetivo de nosotros medir esto y también cuál iba a ser el alcance de la gestión de la información, porque finalmente nosotros no estamos midiendo ley Ricardo Soto en ley Ricardo Soto, no estamos midiendo en el fondo cómo estaba el paciente antes de entrar a la ley y después de entrar a la ley. Nosotros estamos midiendo como el general, o sea, como que lo específico dentro del general. Y puede que incluso los números no sean buenos. ¿Ya? Entonces, pero que también fue parte de la conversación que esos son los datos que hoy día nosotros tenemos, con los que a lo mejor con los que tenemos para empezar. Algo también que se me olvidó decir es que no tiene relación con lo que estaba con la observación de Camila, es que fuimos, o sea, fueron desde DAYS, fueron súper eh, em, precisos en informar que si nosotros vamos a trabajar con ellos, tenemos que dar una ventana de 2 meses mínimo para el análisis y la recopilación de la información. Entonces, si nosotros queremos tener los datos en octubre, ya en julio al menos tenemos que estar realizando las solicitudes. Y eso va a ser lo mismo para todas las instituciones que van a tener que reportarnos información para la elaboración de los indicadores o para la medición de los indicadores. Lo que tenemos que hacer sí con esto, o sea, y ahí era lo que nosotros habíamos conversado también, y ahí nació la idea en el fondo de empezar a hacer reuniones quizás más técnicas dentro con gente específica del ministerio y hacer reuniones con la sociedad civil, con el resto de los integrantes de la comisión para poder decir, mira, les está gustando, consideran que esto es atractivo para lo que ustedes necesitan medir en el fondo en esta ocasión, y de esa forma ir trabajando para ojalá de aquí, dentro de lo que es el mes de junio, ojalá ya tener sancionado el core de indicadores. Ya, además de eso, también teníamos que analizar cuál va a ser la prioridad que nosotros le vamos a dar, qué es lo que sí o sí vamos a tener que mostrar ahora, versus a lo mejor cosas que en definitiva, por ejemplo, las fuentes de información que van a estar disponibles a más largo plazo van a quedar realmente priorizadas para empezar a trabajar, considerando que al menos este año hay que presentar el informe o el primer informe de la comisión. Y no, eso, por eso es importante que esa priorización hoy día también la haga la comisión, no la hagamos nosotros. Tiene que ser, en el fondo, tiene que emanar desde la comisión. Sí, yo ahí tengo no sé si había alguien más con la palabra antes que yo, ¿no? Creo que no. Creo que tenemos dos cosas, o sea, uno, que ya está definido casi o medianamente definido el core general, y ya deberíamos empezar a identificar los individuales. Respecto a lo que decía Camila, yo creo, Camila, que eso es como un paso siguiente, porque ahí tendríamos que trabajar en conjunto con ETESA para ver qué fue ellos los que estudiaron como efectividad, sus resultados. Yo creo que el primer paso es definir qué indicadores le interesaría a la comisión y a nosotros como departamento tener en un sistema de indicadores. Y ese es el informe que nosotros vamos a presentar, con justamente todo esto y, como dice Esteban, con la importancia que le otorga la comisión respecto a, porque a lo mejor puede ser que haya una base o un indicador que pueda estar a largo plazo, pero para ustedes tiene una importancia primero, o sea, casi que está por sobre los otros indicadores que están de disponibilidad inmediata. Entonces, el siguiente paso es que ustedes, dado estos indicadores, como comisión, le otorguen importancia. No sé, pongamos 3 grados de importancia, igual que la disponibilidad de la fuente de información. Luego de eso, y eso va a ser como parte del informe, recordemos que al principio de este año, cuando tomaron la decisión de que en octubre iban a presentar su informe, tanto la mesa de indicadores como la mesa de ética, conversamos o concluimos que en junio deberíamos de tener ya las propuestas de informe para que ustedes las revisen,
informe. Y ahí dijimos, ok, si va a ser informe, claramente lo más probable es que no tengamos indicadores para mirar este año o para entregar o que sean parte del informe. A lo mejor sí vamos a poder mirar, como dice Esteban, vamos a poder, no sé, pedir las tasas de mortalidad o los egresos, pero no van a ser parte del informe porque no vamos a poder sacar conclusiones mientras esto no esté bien afinado y mientras además sea parte como de un sistema más sistemático. O sea, yo creo que nuestro primer paso es identificar esto, identificar la importancia de la comisión, armar el informe y ya eso que ustedes lo aprueben y después empezar a calcular y empezar a armar una plataforma, no sé si es un dashboard, lo que sea, donde estén esto y empezar a solicitar las fuentes de información o las fuentes de datos a los diferentes organismos, porque como dice Esteban, no es llegar y nosotros solicitarle, o sea, el DEIS es parte de la mesa y ya sabe y todo, y nosotros hablamos con el jefe del DEIS, pero por ejemplo a FONASA no le hemos presentado estos indicadores, no le hemos dicho qué información vamos a necesitar. Dijera, están acá, pero el ISP, Senabas, o sea, la SUPER, de cierta forma vamos a tener que armar una fuente de datos o una base de datos, por último, que con cuáles son las variables que necesitamos que ellos nos entreguen para después ir juntando y ver dónde los vamos a ir procesando. Entonces yo sería ambiciosa en el sentido de que terminemos, o sea, no sé si ambiciosa, pondría como un poco de sentido de realidad en que definamos, o no sé si en esta reunión, porque como dice Esteban, nos vamos a robar toda la reunión, pero a lo mejor programar otra sesión de la comisión en 2 semanas más, solamente para revisar indicador por indicador y que ustedes leen la importancia. Con esto cerraríamos el core general y nosotros ya nos podríamos empezar a trabajar en los indicadores individuales para elaborar el informe y así nosotros en junio, julio, en la sesión de junio o de julio, mostrarles ya lo que sería parte del informe. Súper, Tú tienes tu gracias. manita levantada. Sí, gracias, Joan. Sí, yo estoy súper de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Sí, lo único es que estoy muy de acuerdo con lo que se ha planteado del foco de las prioridades que tiene el análisis. Pero claro, creo que una vez que definamos las prioridades, también sería súper bueno poder decir, ya, ok, sí, estas son las prioridades, esto es lo que vamos a tener en el informe, pero que si estamos de acuerdo ya con los indicadores relevantes, que pudiéramos ir avanzando en paralelo quizás con que se vayan generando esos datos, porque por ejemplo, de lo que yo mencionaba, hoy día los reportes de evaluación científica de la evidencia de la ley Rigarte-Soto tienen todas las fuentes de los estudios primarios que describen la sobrevida esperada de los pacientes para cada una de las indicaciones, ¿sí? Entonces la información está ahí, probablemente es procesar esa información para que realmente podamos transformarlo en un indicador, ¿sí? Pero por eso hacía como ese énfasis como porque cuando vi mortalidad dije, chuta, esto, claro, obvio que no es un indicador en sí mismo, pero tiene un insumo que creo que es súper relevante para los siguientes pasos de la ley en el fondo, bueno, y lo que viene en el tema de los reportes. Eso, pero estoy súper de acuerdo con lo que se ha planteado en realidad. Felipe, antes de darte la palabra, quisiera como hacer un poco un resumen para ver si les parece las líneas a seguir. Según lo que entiendo, entonces lo que podríamos hacer es compartir, y ahí Tamara y Esteban y en la mesa de indicadores, si puede me corrige, compartir este Excel que contiene el core general de indicadores a toda la comisión y que cada uno de los comisionados ponga, digamos, nivel de prioridad para cada uno de ellos. Luego de ello, nosotros desde la Oficina de Coordinación podemos hacer el resumen y en la próxima sesión de la Comisión Ciudadana presentarles, ok, estos quedaron en primer lugar, estos en segundo lugar, estos en tercer lugar, para que veamos cuál es la prioridad que van teniendo. En estricto rigor, yo entiendo que lo que habíamos definido era que efectivamente lo que se iba a entregar era la propuesta de indicadores, pero me parece súper lógico lo que dice Camila, que podamos hacer que por lo menos los prioritarios se empiecen a medir para que veamos cuál va a ser el resultado que vamos a tener. También hay que tener súper claro que es probable que los indicadores no sean positivos y que tengamos que tener una respuesta de por qué estos indicadores no son positivos, y que a lo mejor sea por fuente de información o porque efectivamente no hemos hecho bien las cosas y hay que hacer alguna modificación. Entonces, antes de pensar en entregar el número duro, digamos, tengamos una posibilidad nosotros de poder hacer la revisión de lo que encontremos y ver las problemáticas que se han presentado.
Y claro, y paralelamente ir avanzando en que estos indicadores, cuando ya los tengamos bien medidos y sepamos que son los reales, nos permitan dar un segundo, digamos, una definición o un detalle más allá, como lo que plantea Camila. Yo creo que hay que avanzar hacia eso, pero me siento que es demasiado ambicioso en este minuto hacerlo, como que siento que estamos todavía en pañales, no sabemos qué es lo que va a salir, así que yo esperaría un poco, pero sí a lo mejor para la próxima recomendación ya tener la medición y este nuevo core de indicadores en más detalle. No sé qué les Sí, hay parece un- esta práctica, Tamara. Sí, le iba a mencionar que hay un FONIS que hace 2 años, no sé si te acuerdas, Joan, que fuimos a la presentación de resultados de evaluación del GES de cáncer de mama en tasas de mortalidad y sobrevida, y se ve que no hay ningún efecto, ninguna disminución, que se mantiene constante y todo. Y ahí ellos hacen una reflexión que tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con las tecnologías, tiene que ver con el sistema de salud, tiene que ver con otros antecedentes, o sea, entonces, como dice Joan, yo igual estoy de acuerdo en que veamos primero esto como general y después ver cuando ya podamos tener las fuentes de datos, ir calculando y ir viendo. O sea, nosotros hay que recordar que si bien nosotros tenemos la plataforma de FONASA, donde está rutificado y podríamos, no sé, esto hay que preguntarle a FONASA, pero podríamos hacer cruce. Nosotros, por ejemplo, en tasa de mortalidad, no vamos a saber. Creo que vamos a tener la tasa general, por ejemplo, de cáncer de mama, o no vamos a saber específicamente, podríamos, yo creo, hacer el cruce por RUT, pero creo que es irnos ya a lo específico. Entonces, yo estoy de acuerdo con Joan que veamos como lo general, qué es lo que nos gustaría para de aquí a octubre tener el informe, y de octubre en adelante, para el próximo octubre, nos ponemos a trabajar en calcular datos y a lo mejor en habilitar una plataforma donde se puedan cargar las bases de datos y se calcule todo inmediatamente, y a ir viendo cuáles son las mejoras que podemos ir teniendo. Felipe tenía la palabra y yo lo interrumpí. Felipe. No, por favor, no hay problema. Muy importante lo que dijiste porque me cortaste la mitad de las cosas que iba a decir porque las contestaste. Así que espero que se me escuche bien porque el internet está medio malo. Dos cosas nomás de las como 10 que quería decir. Uno, espero que no se me olvide. Para mí es súper importante y quiero reconocer la experiencia que está teniendo el ISP acerca de la consulta ciudadana para casi todo. Ellos, por medio del sistema de Google, están haciendo consultas muy directas ciudadanas a toda la sociedad civil y en particular a las organizaciones de pacientes. Y básicamente es muy simple porque nos mandan un mail donde nos ponen una encuesta y nos dicen: señor Tapia, tenemos esta pregunta para usted. ¡Pup! Y hacemos un clic y contestamos. Lo encontramos, por lo menos yo lo encuentro muy bien, muy eficiente, porque me ha permitido participar en por lo menos 5 consultas en este último, no, son como 3 consultas, no más, Bernardino, ¿no? En los últimos 2 meses. O sea, muy eficiente, muy rápido y que nos puede ayudar a generar mucha más data desde preguntas como: ¿qué quiere saber usted? Porque cuando ustedes me están hablando ahora de mortalidad, yo en la mielofibrosis no tengo la misma mortalidad, lo que mejora es la calidad de vida. Entonces a mí me gustaría saber cuántas atenciones médicas tenemos reducidas gracias al tratamiento, porque ese dato no lo tenemos. Sabemos que las personas no van a tener más sobrevida, pero sí van a tener menos hospitalizaciones, menos trasplantes, menos problemas, menos cirugía, y eso es importante también determinarlo, porque eso es lo que dice la investigación científica, por lo cual se ingresó el medicamento a la ley de Cartesoto, no por la sobrevida. También creo que, y apoyando a Iván, creo que los estudios son súper importantes, pero como mismo dice el FONASA en el informe que nos enviaste, hay que preparar a la gente. Hay un 7% de instituciones que no están entregando informes, o sea, ni siquiera están diciendo qué pasa. Para mí eso es grave, porque para mí una regla estándar es 3%. 7% ya para mí es una situación grave de falta de, no voy a decir probidad porque no es correcto, pero falta de interés por lo menos de las instituciones que no están entregando la información. Entonces, cuando FONASA me dice que un 7%, así muy relajado y suelto de cuerpo, ¿cierto? 7% estamos entrenando, para mí es grave. Entonces, si nosotros le entregamos más información para hacer estadística, me huele a que ese 7% va a pasar a una situación gravísima. A mí siempre en estadística me enseñaron, pasando el 10 grave. 10% de pobreza, 10% de desempleo, ¿cierto? Tengo la impresión que aquí también, si pasamos a 10% de gente que no nos conteste, va a ser gravísimo en cuanto al análisis de los datos.
Entonces también, y ahí apoyando a Joan, creo que tenemos que ir muy despacio con qué datos vamos a preguntar y cómo vamos a capacitar a las personas para encontrar y retornar esos datos. Eso es lo que quería decir. Y lo estaba hablando de las consultas ciudadanas, para saber, sí, creo que lo dije. Tuve coronavirus ya, pero para repetirlo nomás como idea mía. Entonces, hacer consultas ciudadanas acerca de las cosas que queremos saber. Eso, gracias. Felipe, en ese sentido, ¿te parecería que hiciéramos como un correo a las agrupaciones de pacientes que están en nuestro registro y que en ese sentido les preguntáramos respecto de cuál es la información que a ellos les gustaría conocer de la ley Ricardo Soto? Sí, podríamos Claro, hacer un claro. Google Forms, una encuesta y la mandamos. Ahora, ¿cuál es mi problema? Ustedes tienen reconocidas 30 organizaciones, no sé cuántas habrán subido, ¿cierto? Pero ayer en la reunión, anteayer en la reunión con la diputada, con la senadora Goik, había más de 100. Me Sí, contaron. el problema es que, de hecho, tuvimos un lobby la semana Claro. pasada con una agrupación de pacientes de microtia e hipoacusia, que ellos estaban muy preocupados por el decreto 2022-2025, pero no eran parte de la agrupación de pacientes y no sabían que existía un registro de agrupaciones de pacientes. Entonces ahí, bueno, esto saliéndome de todo el marco, les pedimos a ustedes que en esas sesiones también nos colaboren en que las agrupaciones de pacientes conozcan que existe esto. Lamentablemente nuestro único vínculo es ese listado, es nuestro listado oficial y es al cual nosotros podemos reconocer como agrupaciones de pacientes del registro. Entonces entiendo que existan muchas más, pero si hacemos esto tiene que ser a ese listado que es el que para nosotros es, entre comillas, el válido. Tenemos 54 agrupaciones, Joan. Vamos a hacer una propuesta, 54. se las compartimos cuando les compartamos el acta de cuáles serían las preguntas y podemos hacerlo perfectamente. Yo no veo problema con eso y también puede ser un insumo para la próxima sesión donde definamos indicadores. El doctor Vial tiene la mano levantada y luego Miriam. Primero el doctor Vial. Sí, sí, gracias, Joan. En la tabla que presentaron, ¿podemos ver los indicadores específicamente? O sea, como cuál es la propuesta que hay hoy día, o hay una propuesta de revisarlos más tarde. Porque de acuerdo a lo que dice Felipe, a lo mejor podríamos tener por lo menos ese conocimiento de base y de ahí ver qué es lo que falta. A mí me parece que lo que podemos hacer es mandarles el Excel por correo a todos los comisionados para que los puedan revisar. No sé, doctor, si usted prefiere que además hagamos una sesión en donde los revisemos presencialmente o bastaría con que le enviemos el documento. No, Joan, yo creo que tenemos que tener una que lo revisemos entre todos y darle las prioridades, Sí. pero una exclusivamente para revisar indicador por indicador, porque tienen que ser definidos por la comisión completa. Pero solo los comisionados, no sé, para no extender como más. Entonces vamos a tener que organizar una sesión. ¿Les parece que sea utilizando la próxima sesión, que es en junio, o una, digamos, intermedia, que sea entre la próxima sesión, me parece que es el 10 de junio? O Antes. hacemos una sesión exclusiva para hacer revisión de indicadores. Sí, yo creo que es un tema súper importante como para tener una reunión exclusiva. Y yo lo que alcancé a ver en la tabla, que está súper bien definido, son los indicadores, como la operacionalización, la disponibilidad, la periodicidad, la fuente de información. Esas son definiciones súper útiles. Pero claro, tenemos que lo más importante es definir precisamente los indicadores y a lo mejor en esa sesión podríamos tener el insumo de la encuesta también. Perfecto, entonces les vamos a hacer llegar una fecha tentativa para que nos pongamos de acuerdo, una fecha intermedia antes del 10 de junio, para que nos podamos poner de acuerdo para hacer sesión solo de revisión de indicadores. ¿Les parece? Súper. Ya. Miriam tiene la palabra ahora.
Miriam, no te escuchamos, parece que tiene un problema. Está congelada, Miriam, parece. Sí, a lo mejor si desactivas el video, Miriam. Ahí te vemos. Miriam, ¿tenías la palabra? Parece que no escucha. Escribió en el chat que no nos escuchaba. Yo estaba avisando, no podía escuchar. 40-70-57. 40-70-57. No, Creo que se está conectando. voy a mutear a Miriam mientras se logra conectar. ¿Alguien más tiene algún comentario respecto a indicadores, sino para seguir al siguiente tema? Sí, yo quería comentar algo con respecto a lo que nosotros planteamos medir. Recordar que la ley de Cartes-Soto no contempla costo-beneficio, sino que calidad de vida. Por lo tanto, nosotros tenemos muchas tecnologías que no va a ser posible medir impactos tan prolongados. Por ejemplo, en algunos cánceres, donde nosotros cubrimos para la terapia metastásica, se espera que la sobrevida bajo tratamiento sea solo de 2 años, lo que podría a lo mejor no ser significativo clínicamente o en temas de impacto general, pero sí para los pacientes en puntual. Por lo tanto, igual hay que ir enfocando que la medición como que no nos dispare de vuelta diciendo que estamos implementando una ley que en específico de salud pública, dejando los problemas de salud que son los más grandes, que concentran el 75% de los pacientes, que en eso sí hay un beneficio, pero comprobadísimo. Hay otros en el fondo en donde no es posible medir incluso a corto plazo, porque como por ejemplo, en bomba de insulina nosotros podemos tener un análisis cuantitativo de cómo han sido las mejoras en el comportamiento glicémico de los pacientes, pero en implante coclear, por ejemplo, la rehabilitación dura años, por lo tanto, si el paciente se implantó en el año 2018, cuando esto partió, o en el 2019, puede que ahora, el 2021, tampoco tenga los resultados esperados, pero es parte de su proceso, ¿ya? Hay que tener cuidado en el fondo al querer medir algo, porque lo primero que uno va a querer es decir así como, ya, ¿sirve o no sirve lo que estoy haciendo? Pero la ley Ricardo-Soto no funciona así. Directamente, no para todos los problemas de salud. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, las personas de enfermedades raras, las que son pocos pacientes, pero tienen un gasto presupuestario gigante, en donde se sabe que esos tratamientos no van a mejorar al paciente, sino que mejoran su calidad de vida o detienen la progresión de la enfermedad o el curso natural de la enfermedad. Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado, en el fondo. La observación es como hay que tener cuidado cómo vamos a medir, sobre todo los temas de impacto, porque hay que defender en el fondo el enfoque de la ley Ricardo-Soto, que no es propiamente tal sobre vida, sino que es calidad de vida. Sí, esa era una de las cosas que yo hacía referencia hace un rato cuando digo que tenemos que ver qué es lo que encontramos para ver cuáles son los fundamentos de cada una de las respuestas que vayamos teniendo cuando hagamos la medición de los indicadores. Entonces, por eso es relevante hacer el ejercicio, saber qué es lo, capaz que no y que encontremos todo lo que queramos encontrar, pero si no ocurre, tenemos que tener súper claro cuál es el fundamento. Y a lo mejor también hacer la autocrítica de cosas que no estamos haciendo bien. Y que tuve que ponerme con el celular porque no sé qué pasó, pero voy a hablar. No sé si puedo hablar ahora. Sí, Miriam, ahora te escuchamos. ¿Nos escuchas? Sí, ahora sí. Sí, es que no sé, yo estoy en el campo y la internet está muy, muy mal. Con respecto a lo que habían hablado primero sobre los indicadores, sobre la información que hay que dar, yo creo que lo había hablado en alguna reunión anterior. Mire, el doctor Cabello puede dar fe de esto, que hay muchos de los pacientes lisosomales, pero muchos que no tienen médico tratante. Entonces, ¿qué información pueden dar? Hay en los hospitales que para que los pacientes, para los médicos
se lo han dicho a ellos mismos que son un cacho, que le han metido a estos pacientes sin que ellos quieran, sobre todo de repente algunos especialistas que ven otras enfermedades, entonces, ¿cómo pueden tener información? De hecho, el doctor Cabello, de favor, por ser una buena persona y buena voluntad, ve pacientes así entre medio de algún consultorio para ver cómo están, porque algunos pacientes están muy enfermos, que tienen problemas tremendos en los huesos, y él los ve, pero no tienen una ficha, no hay un control donde digan, pucha, que esto ha avanzado la enfermedad, o sea, ¿cómo pueden tener esos indicadores si ni siquiera tienen un médico tratante, ni exámenes, ni nada al día? Yo creo que ese es un tema que le pasa a muchas personas, no solamente a los pacientes lisosomales. Yo he hablado con otros de otras agrupaciones y es lo mismo. Entonces, como digo, o sea, ¿cómo puede haber un control si hay una mejoría, si hay, qué pasa con el paciente, si tiene mejor calidad de vida? O sea, solamente la mortalidad podrían decir, porque uno avisa cuando se muere un paciente, pero, o bueno, obviamente también el hospital, pero nada más que eso. Como digo, hay muchos pacientes que no tienen un seguimiento y no han tenido por años. Yo creo que algunos desde el principio de la ley y después a veces van particular por lo que se sienten mal porque no hay que los atiendan en los hospitales. Yo creo que es un tema igual muy importante porque se están gastando tanto dinero para un medicamento para que el paciente esté en mejores condiciones, y no tenga un seguimiento para saber si está bien o mal, si el medicamento realmente es efectivo, si hay que se lo tienen que seguir comprando o no sé. Yo creo que eso es un tema que se tiene que analizar, creo yo, no sé. Eso. Pero a lo mejor ahí el indicador debería ser disponibilidad de cuidado y hacer un análisis de efectivamente qué oferta de cuidado hay para las distintas patologías. Lo que pasa es que ahí en ese sentido, por ejemplo, la disponibilidad de cuidados se mide en prestaciones, en cuál es la cartera de prestaciones de la red. Y en ese caso, por ejemplo, nosotros vamos a decir que todas las prestaciones de que requieren todos estos pacientes están disponibles en la red. Pero eso no va a medir lo que nosotros necesitamos medir. Que es la disponibilidad de especialistas. Es que tampoco, porque nosotros vamos a decir de nuevo, los especialistas están. Esta es la disponibilidad o esta es la programación de horas que existen hoy día para pacientes nuevos, para pacientes bajo control. Es cómo le llega esa prestación al paciente finalmente. ¿Cuántos pacientes tienen evaluaciones anuales según lo que recomienda la evidencia? ¿Cuántos pacientes reciben la cantidad de medicamentos que requieren según su peso, por ejemplo? Pero eso ya es como ir a medir en específico un problema de salud, que está bien, podríamos hacerlo, pero quizás es algo que vamos a tener que hacer para el otro año, por dar un ejemplo. Sí, porque tendría que ser en el detalle. Sabemos Exacto. que, por ejemplo, puede haber un paciente de un mismo problema de salud que tenga 10 controles en el año y otro que tenga 1. Lamentablemente es algo que ocurre y que claramente tenemos que tener mayor detalle para hacer ese análisis. Pero hay que incorporarlo, Miriam. Lo vamos a dejar dentro de las propuestas. El doctor Cabello te está pidiendo la palabra y después la doctora Ramírez. Doctor Cabello. Sí, no, yo estaba muy calladito hoy día, pero ya que me interpelaron, tengo que hablar. Pero creo que tiene relación. Yo estaba esperando, en realidad, me parece súper buena idea que miremos los indicadores antes de opinar de lo general, porque sin haberlos visto es difícil. Pero respecto a lo que mencionó la Miriam, creo que el tema de seguimiento es súper complejo, particularmente en las lisosomales. Desconozco en las otras enfermedades de la Ricarda Soto, pero me imagino que en algunas puede ser una situación similar, por lo que decía la Miriam, que son pacientes que no tienen un médico tratante y cuando llegan a ese hospital a infundirse, le empiezan a inventar un médico tratante o alguien que los siga, y muchas veces es la enfermera que los infunde, la que se hace cargo finalmente de llamarlos, de ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Ahora, yo creo que es complejo por varias razones. Una, porque el seguimiento no está cubierto por la Ricarda Soto, y eso es lo que dice la Miriam. Entonces ahí viene el tema de como Comisión de Vigilancia Ciudadana, en el fondo, cómo hacer ver que el seguimiento es necesario. Lo que yo estoy completamente de acuerdo con la Miriam, lo hemos conversado. O sea, si me gasto $200.000 en un paciente como Estado, ¿cómo no me voy a interesar en saber cómo está ese paciente para saber si esa intervención en salud está siendo útil o no? Por lo tanto, me parece que cae maduro que la ley Ricardo Soto debiera hacerse cargo del seguimiento. Ahora,
Entonces, yo creo que hay que ser ingenioso en cómo diseñar un indicador que me permita sacar esa conclusión que evidentemente es una conclusión que deberíamos sacar, pero para eso necesitamos un buen indicador que nos demuestre eso. Pero yo creo que eso es lo complejo, digamos, cómo idear un buen indicador para demostrar esa realidad que la Miriam está describiendo y que la vivimos en el día a día. Y como dice Esteban, es complejo porque, claro, si el indicador si está la capacidad para hacer el seguimiento, por supuesto que está. Pero el problema, uno, es que la ley no lo cubre. Dos, es que el paciente no está accediendo. Entonces, no sé en realidad cuál es el indicador. Quizás una encuesta al paciente o preguntarle si está teniendo los controles, que me parece que es el único indicador posible en este caso, pero debiéramos ser capaces de encontrar algún otro indicador que nos permita concluir y recomendar como comisión de vigilancia de que la ley de Ricardo Soto debiera hacerse cargo del seguimiento, que es lo que la MINEF está estableciendo. Entonces, es complejo, ahora no sé, y ahí, bueno, por suerte no estoy en esa comisión, pero la comisión de indicadores tendrá que ser la que nos proponga un buen indicador para evaluar esa realidad que sin duda existe. Eso. Gracias, doctor. Vamos a darle la palabra a la doctora Ramírez y después vamos a terminar con el tema de indicadores porque nos faltan 2 temas más y ya van a ser las 11. Así que, doctora Ramírez, cuente. Hola, aprovecho de saludarlos a todos porque no los he visto tanto tiempo, así que, y voy al punto. Lo primero es, estoy perdida del seguimiento de la propuesta de indicadores, por las razones que he tenido que estar ausente, pero creo que vuelvo a las posibilidades de lo que te ofrecen los indicadores de calidad, y en este caso claramente tendríamos que ir a un indicador de calidad de atención al usuario, o de satisfacción al usuario. Eso lo podemos rescatar tal cual desde la ISO 9001 y abrir luego de hacer esa pregunta de la satisfacción de usuario, estoy conforme, no estoy conforme, abrir eso en los por qué. ¿Y por qué? Porque me falta la atención médica, me falta la atención de enfermería, no tengo cerca el centro de atención, y lo ideal sería que la comisión pudiera ir a la solucionática, digamos, a proponer, después de rescatar esto de que sabemos que la oferta de atención de especialistas de Arica Punta Arenas no está en cada una de sus variables, digamos, por razones obvias, es poder tratar de proponer, digamos, dado que ya hay cosas buenas que nos ha traído la pandemia ya nos está obligando a trabajar a distancia con el tema que sea, con las reuniones que sean. Entonces yo creo tratar de hacer una evaluación qué tantas ofertas de hora especialista concentrado en un centro de atención a distancia se pudiera dar a nivel mensual y para qué tipo de patología. A lo mejor con eso podríamos concentrar bastante más la calidad de la atención de estos pacientes, y incluso sería útil para los especialistas porque les garantizo que la oferta de atención tú la puedes hacer absolutamente. Yo lo he vivido con geriatría, lo he vivido con con salud mental, que son atenciones que son un poquito más complejas, pero sin embargo se puede hacer. Así que yo propongo las 2 instancias. Primero, afinar la satisfacción usuaria partiendo de los indicadores de ISO 9001, que eso no lo tenemos que modificar mucho, pero abrirlo en las condiciones que nosotros queremos y aparte hacer una propuesta de cómo mejorar esto. Yo creo que la Miriam ha dado un punto clave y que es así, que lo sabemos los médicos también. Eso. Gracias, doctora. Yo también como para cerrar el tema de los indicadores, me parece súper lógico y súper claro lo que han propuesto. Queda como trabajo para la mesa de indicadores, pero siento que es para el paso 2. Volvamos y retomemos que primero lo que tenemos que hacer es que con este core general, que todavía ni siquiera hemos medido, podamos priorizar qué es lo que queremos tener. Luego de ello va a venir el proceso de medición y luego de ello el proceso de detalle y especificación, en donde podemos incorporar esto que menciona la doctora Ramírez, en donde tenemos que incorporar también lo que mencionaba Camila respecto de cuál era el ideal en el informe de evaluación, pero eso yo siento que es para la próxima etapa. Entonces, quedamos en que las vamos a citar a una nueva reunión
que va a ser solo para revisión de indicadores, para priorizar los indicadores, y que nosotros vamos a enviar encuesta por Google Docs a las 53 agrupaciones de pacientes que están hoy día vigentes para que nos den su respectiva opinión respecto de qué es lo que para ellos es más prioritario en digamos, en una escala de propuestas, ¿ya? En eso quedamos con indicadores, y ahora vamos a presentar, Sebastián nos va a hablar un poquito del convenio de angioedema hereditario, que era una de las cosas que estaba pendiente para hoy. Seba, te doy la palabra, estoy compartiendo la pantalla para que tú puedas hacer la presentación. Ya. Bueno, hola a todos, saludos a todas las personas. Ya. Baja nomás, baja, pero primero voy a contextualizar un poco el tema. Cuando me empecé a hacer cargo de jurídica los temas Ricardo Soto, que fue por aproximadamente hace casi un año, una de las cosas que heredé fue este tema, digamos, del abogado anterior, porque había un problema desde el punto de vista de que había ciertas cosas que estaban como, podríamos decir, como en un vacío, en el sentido de que este tipo de convenios se suelen hacer en el ministerio en términos de permitir ciertas actividades, realizar estudios, sobre todo las universidades que se ha hecho eso, pero particularmente como esto se trata de algo que está en marco de una ley, o en donde existe, entre comillas, una legislación especial, y en donde además existe una reglamentación súper específica y a veces medio engorrosa, costaba un poco determinar, sobre todo los aspectos que dicen en relación con la confidencialidad de los datos y con las obligaciones de las partes, es decir, cuáles son las obligaciones que tiene particularmente el beneficiario de la información que va a utilizar. Entonces, a mí, digamos, la persona que como contraparte tuve en este tema fue Trinidad Covarrubia, que trabaja en Secretaría Técnica GES, digamos, en GitLab, y ella, pues, digamos, me insistió harto tiempo, por favor, necesito sacar este tema, necesito sacar este tema. Claro, a mí me costó mucho, lo comento así, poder determinar el tema de la confidencialidad, y de hecho este convenio sufrió hartas modificaciones del tiempo, sobre todo en la nomenclatura y en los conceptos que utilicé. Bajo un poquito para ir a la parte como consideración del decreto. Ya. Esto es importante. A pesar de que el decreto está, digamos, en esta fecha, se firmó bastante tiempo después, más o menos como en agosto del año pasado, tengo entendido. Esta fecha aparece ahí porque es multimoditaria. Y uno de los temas que también hay que entender en este punto es que cuando a mí se me dijo el tema del plazo, en este convenio se generó un plazo solamente de un año, ¿ya? Que igual es importante establecer, como en la delimitación que se hizo, ¿ya? El proceso de que este convenio tiene que ser prorrogado porque se va a seguir estudiando, probablemente vamos a sacar simplemente un decreto, un anexo del convenio en donde se va a prorrogar por un tiempo más. Hasta ahora no me ha llegado ese requerimiento en caso de ser necesario, ¿ya? Respecto de digamos, las cosas más importantes, obviamente ahí está definido el objeto del convenio, el objeto del estudio, ahí como se dice, un poquito más arriba, ahí está, ahí, en esa parte la ve. Entonces, como contraparte, o sea, porque quien se hizo cargo de este tema dentro de la Pontificia Universidad Católica es el Departamento de Infectología e Inmunología Pediátrica, digamos, de la universidad, y ahí se estableció, más adelante aparece una contraparte técnica también, que es una doctora que está a cargo del estudio. Y se identificó obviamente el objeto, que es lo que se va a hacer, y evidentemente que todo esto está orientado a la identificación de posibles retos futuros a partir de los diagnósticos que se realizan en la plataforma y en el sistema de registro. Vale. Esta es la parte que es interesante, y aquí es donde, digamos, tuvo el mayor desafío de construir el convenio. En un comienzo aparecía como que la propuesta que me entregaron en su momento era como al revés de lo que terminó pasando, pero es por un tema lógico, porque muchas veces se suele pensar de que quien cumple la obligación de confidencialidad, quien cumple la obligación de protección de datos y todo eso, evidentemente que es el organismo público,
pero en el caso de los cuidados están regidos por una normativa que es la Ley de Datos Personales. Esa normativa, a pesar de que digamos, ya tiene 20 años, está completamente desactualizada para el presente. Es decir, en el momento que se dictó esa ley, no existía no existía tanta tecnología, no existía tanta capacidad, digamos, de la investigación científica en poder desarrollar y manejar datos y pensar pues, cómo hoy día se trabajan los datos y cómo se procesan y cómo muchas veces muchas empresas, digamos, utilizan datos, digamos, que podríamos decir que están como en una zona gris, ¿ya? Y eso evidentemente que para nosotros como tal es un desafío porque tenemos una norma que, digamos, como insisto, está súper actualizada y hoy día hay un proyecto hace 5 años, 4 años, voy a referir el actual, que todavía no sale, digamos, como tal, no promulga, y eso evidentemente que genera, y después obviamente tiene el reglamento, todo eso de implementación de una ley no es sencillo, lo sabemos nosotros, Ricardo Soto con experiencia. Y por tanto, poder delimitar el objeto de lo que hay que cautelar en este tipo de convenios donde uno le da acceso a un particular que más que sea, digamos, una institución de lucro como una universidad, sabemos que muchas veces los intereses de los pacientes, los intereses de los datos están en juego. Entonces, evidentemente que uno tiene que ser capaz de conciliar la investigación científica, el poder permitir que las personas que tienen interés en desarrollar la investigación, digamos, colaboren y ayuden en la institucionalidad, pero por su parte la institucionalidad tiene que ser capaz también de fijar un marco adecuado, sabiendo que hoy día la ley de derechos de los pacientes, de los personales, existen, pero son muchas veces deficitarias respecto a la necesidad. Entonces, esto es un poquito... Entonces, ahí es importante, porque lo primero fue identificar qué es la información que se entrega, cómo se contextualiza. En este punto yo me asesoré, digamos, internamente con una profesora que trabaja acá en Mental, que está Lorena Donoso. Ella especializa en datos personales, en todos sus aspectos y muy seca. Y claro, pues con ella, digamos, que imponía un poco estos temas. Y claro, cuando uno describe, muchas veces la información que va a entregar lo tiene que hacer en términos amplios, porque pasa ahí que de pronto uno dice, uno suele estructurar en los convenios, en los contratos, de forma muy, a veces, restringida o exacta, específica, de tal forma que de pronto pasa información por al lado que queda fuera del ámbito de aplicación. Y eso, obviamente, es un problema. Y ahí, como pueden ver, fue lo más amplio posible, asistencia, conocimiento, bla, 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 todos los medios de soporte posibles, en fin, es como todo. Así en términos prácticos, pero descrito en muchas palabras. Dale, evidentemente que ahí colocamos que, en el sentido de la misma ley, que todos los datos que se entregan son en carácter nominado y disociado. Entonces, evidentemente que no existe la entrega de la información, ningún tipo de dato sensible y ninguna identificación nominal de las personas, de los pacientes que están registrados. Bueno, ahí aparecen las personas, los médicos que están a cargo y la responsable. Rodrigo Hoyo y Bárbara. Dale. Ya, esto igual es importante, la gestión de la confidencialidad. Estas cláusulas de gestión de la confidencialidad no quiere decir que entre uno le da luz verde para poder, en algunos casos, como jugar con la información, así, básicamente como describir situaciones en las cuales hay cierta información que ya es efectuada, pero por un tema lógico. Entonces, a veces, ante algo que puede ser muy lógico, digamos, en la aplicación, es mejor escriturarlo. Y por tanto, uno establece ese tipo de situaciones. Entonces, toda la información que era de dominio anterior de antes del convenio y que pertenece a cada cual está exceptuada, digamos, de la confidencialidad y es lo que suceda, pero no siempre es así, porque también existen casos en los que se tienen datos parciales y después cuando se acceden a las bases se tienen datos, se completan y cuando se desagrega esa información, uno puede decir que en el fondo, o sea, lo que quiero decir, uno puede decir, oye, pero estos datos eran míos antes de utilizarlo, antes de digamos, complementar o acumular la base o acumular los datos, y por tanto están exceptuados de la confidencialidad y esa información que digamos, el investigador tenía antes la puede utilizar a su antojo porque es su información. Entonces, eso igual es importante como, fue importante como establecerlo de esta manera.
Y acá las obligaciones de la información revelada, acá está, bueno, aquí está como todos los tipos de información. Acá también hay como un catálogo, podríamos decir como en términos generales, que cuando se utilizan datos personales y cuando se utilizan bases, existe ciertas como cláusulas tipo, en las cuales uno tiene que finalmente ir desarrollándolas con un lenguaje que sea más acorde a lo que se va a hacer, pero no distan mucho de la mayoría de los contratos en donde hay acuerdos de confidencialidad, donde se le impone a una de las partes, sobre todo a una de las partes, que es la que entre comillas se va a beneficiar, entendiendo que en este caso particularmente aquí no hay un negocio oneroso, o sea, no se están desembolsando un precio por los datos, digamos, en la forma de desarrollar la investigación, pero usted sabe que no todas las investigaciones, no todas las entregas de información son gratis, entonces evidentemente que ahí la lógica es distinta, acá no. Entonces, como se trata de una entrega gratuita y de una entrega accesible directamente, se establecen algunas cláusulas. Y ahí particularmente ustedes ven como en el fondo se dice particularmente como siempre en el caso del Estado también, que es también importante. Nosotros, digamos, no somos cualquier contratante, somos el Estado. Entonces, al ser el Estado, evidentemente tenemos mayores potestades, lo que a veces puede ser bueno o malo, pero evidentemente eso todo a la letra para. Entonces aquí se ven, por ejemplo, que dice, bueno, está el tema de confidencialidad y todo eso, pero hay algunas facultades respecto a que a solo requerimiento del ministerio puede pedir de vuelta todo, a solo requerimiento del ministerio puede pedirle al particular que destruya todo. Entonces, hay cosas como de ese estilo que están hechas así. Evidentemente, uno nunca, la lógica es que nunca se utilicen ese tipo de cláusulas, pero ante las situaciones que son, digamos, infinitas que pueden suceder, es bueno siempre que el Estado tenga esas facultades y pueda, entre comillas, poder responsabilizar a la institución que accede a la información que le estamos entregando al estudio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí se compromete de manera inmediata los requerimientos, después la instrucción que estableció recién, después obviamente hay un tema de seguridad, también hay un problema deficitario hoy día, deficitario en la legislación, respecto a la ciberseguridad y a la manera como las instituciones resguardan la información. Ahí podríamos decir que, a pesar de que uno puede desarrollar lo que sea en los contratos, en los convenios, evidentemente que la ciberseguridad de la base de datos que tienen las compañías, no sé, de celulares o de los bancos, qué sé yo, están ahí, pero salud específicamente es un mundo tan sensible que la no existencia de una legislación adecuada para la ciberseguridad en los datos de salud hoy día también es un problema, y también algo de lo que tenemos que hacernos cargo en este tipo de convenios y en este tipo de entrega, porque pues, a pesar a que sean administradas que al final, cruzando datos, yendo para allá y para acá, cualquiera puede llegar, digamos, al dato final, porque es fácil procesar eso. Y por lo mismo, evidentemente, que ahí se requiere poder imponer, digamos, al contratante, al que se va a beneficiar del acceso a los datos, el deber de tomar todas las acciones, todas las medidas de carácter técnico para cuidar y garantizar que se cumplan, digamos, los deberes de confidencialidad, ¿ya? El acceso restringido y todas esas cosas que pasan en los grupos de investigación. Después, bueno, es lo mismo, porque toda la información recibida se tiene que usar solamente para los efectos del estudio. Esto ya, digamos, además de decir, el F era, claro, el nuevo producto. Y obviamente la universidad, y esto es lo importante, la universidad solo puede publicar esta información y divulgarla con fines científicos. Entonces, eso igual también es una delimitación importante que se hace en este tipo de convenios. Está definido en el objeto, por supuesto, pero claro, cuando uno lo impone como un deber, si una de las partes, particularmente que se ha beneficiado los datos, divulga la información o la procesa o la reproduce bajo un concepto o bajo un destino que no es el que establece y con una responsabilidad. Entonces, eso significa entonces que el fisco, en caso de que una persona se aparte de estos deberes, además de terminar el convenio, no darle éxito, por supuesto, si se genera algún tipo de perjuicio, están en condiciones de poder interponer acciones legales que correspondan de acuerdo al caso. Entonces, eso también es importante porque, como señalaba recién,
La delimitación de estos aspectos, a pesar de que están descritos en convenio, no tienen un soporte más allá del convenio y la ley totalmente, digamos, imprecisa y desactualizada. Y eso, bueno, eso en términos generales, después el tema de la evolución de la información, los típicos deberes que uno va viendo el tema, pero creo que la parte neurálgica está en lo que les explicaba recién, respecto a los deberes de confidencialidad, tratamiento de los datos, y un poquito ahí está el tema de la entrega de la información, y bueno, después ya la resolución de conflictos, que es lo que hablaba recién, pero si se fijan, no es algo tan complejo desde el punto de vista de un convenio que desarrolle largamente o algo así. A lo mejor pueden ser mejorados, quizás haya que hacer algunas cosas desde el punto de vista de, en el futuro, si se hacen otras investigaciones, que el mismo convenio contenga la metodología que se va a utilizar, todo ese tipo de cosas quizás sería bueno tenerla en el futuro. Yo recibí esta información, no me parece tan digamos, complejo. Claro, sí, porque además es un convenio que dura un año, entonces tampoco es como algo que se va a generar tanto tiempo, o sea, en principio, tampoco vaya a ser otro tema, pero en fin, es como, este fue como el esquema, la manera en cómo se desarrolló. Insisto que probablemente hay algunos aspectos que mejorar desde el punto de vista de la descripción de la metodología, del estudio, que son cosas de carácter más técnico, pero en algún punto quizás no es tan, digamos, impertinente expresarlo en los convenios y en los contratos que se firmen. Y eso, no sé si hay alguna duda. Bueno, la idea de que Sebastián nos hiciera la presentación del convenio de angioedemas era para contarles todo el proceso que se tuvo que realizar para poder hacer la entrega de esta información. Yo creo que estuvimos más de un año, Seba, en reuniones, en ver, en que se autorizara, porque claramente hay muchos resguardos que hay que tener respecto de la información que se está entregando en este tipo de convenio, y además de eso, después cómo se iba a disponibilizar la información para, en este caso, la Universidad Católica. Felipe, ¿tú tenías una pregunta? O sea, partiendo del hecho de la complejidad del manejo de los datos, ¿cierto? Y efectivamente lo complejo que es, que difícilmente yo pueda entenderlo totalmente, y eso es bueno porque representa organizaciones de pacientes que no tenemos por qué entenderlo. Me surgen dos preguntas, una con relación a esta comisión y otra con relación a la protección de mis datos. En todo esto, todo este convenio, ¿se le pregunta al paciente sobre la disponibilidad de esos datos? O sea, yo voy a investigar a todos los angiodermas hereditarios. ¿Se le pregunta a ellos, quiero estar en la investigación, o se toma todos los datos, no? Y sobre la comisión, ¿cómo nosotros manejamos porque yo sé que actuamos en formato general, ¿cierto? Nosotros no traemos un paciente a reclamarnos a la mesa, pero ¿cómo nosotros manejamos o cómo nos protegemos del manejo de la información privilegiada a la cual nosotros tenemos acceso? Como por ejemplo el informe FONASA. Ya, a ver, respecto no sé quién me quiere contestar, pero el doctor Vial está levantando la mano. Lo primero, lo segundo no sé. Lo segundo digo que no sé cómo se hace, pero lo primero lo puedo responder, porque digamos es una materia que es más fácil de contestar. Ya, respecto a la disponibilidad de los datos y la autorización de los pacientes, en principio, todos los registros, todas las bases de datos que maneja el Estado, en términos generales, piensa en el registro civil, por ejemplo, piensa obviamente acá estamos hablando de información en salud, entonces, los registros no es igual a una ficha clínica, eso es lo primero que hay que separar, ¿ya? La ficha clínica es el documento que es propiedad del paciente, propiedad de la persona donde están contenidos los datos, y ese es el instrumento el que requiere consentimiento de todo evento para poder revelar o para poder contener. Eso lo digo así para poder definir. En cambio, los registros o el acceso a estas bases, como explicaba el mismo convenio, primero son todos los registros son de propiedad de las instituciones. Entonces, este registro me parece particularmente de propiedad zonal. La base, pero al mismo tiempo obviamente tiene acceso también a la Secretaría del Ministerio. Y como es propiedad de el Estado está y lo hace, ¿no? Por ejemplo, el mejor ejemplo del DEI, la trazabilidad que liquida todo lo que se ha hecho en la pandemia,
el Estado está habilitado para poder utilizar estos datos la manera que tiene conveniente en el sentido de poder desarrollar políticas, de medida de desarrollar estudios, de desarrollar evaluaciones, siempre, obviamente, teniendo como límite el tratamiento de la información sensible, que en el caso de salud, como establecía el mismo convenio y señalaba ahí, siempre se hace en forma anonimizada y desagregada. Entonces, no existe de ninguna forma un tratamiento de información específica de una persona como tal, sino que eso se hace en forma aleatoria y en forma anonimizada. Y eso en principio es una facultad que tiene, digamos, el titular de un registro, ¿ya? Luego, y es importante explicar, luego, evidentemente que de ahí pueden surgir algunas consecuencias. Las consecuencias obviamente hay que verlas en su mérito, pero en principio no hay problema. Y en el caso de poder cederle a un tercero el tratamiento de esa información para el trabajo, eso es súper bueno entenderlo desde el punto de vista de que esa entrega de información siempre está sujeta a un límite, y el límite está establecido también tanto por la ley como por lo que diga el convenio, y en este caso particularmente como yendo al punto de este particular caso, está definido ahí. Es con fines de investigación, es con fines científicos, es con fines de una ayuda de poder detectar para poder hacer políticas públicas de futuro, es con eso. Y evidentemente que como vuelvo al punto respecto a la propiedad de los registros, el Estado del Fisco es el primer responsable de utilizar la información para un fin adecuado y para poder, digamos, levantar la política que tiene conveniente respecto a esa información. Entonces, el DEI, digamos, como la unidad o el departamento como insigne de este tema, que tiene registros de movilización en todos los sitios que tiene y trabaja por esa información. Y no sé si DEI hace estudios con otras personas, lo desconozco, pero si lo hiciese, no estaría mal en la medida que cumplan los mismos requisitos que estamos viendo, digamos, en este caso. Eso por mi parte. Y de la segunda pregunta, Felipe, yo creo que tiene que ver con algo que no hemos hecho y que deberíamos hacer y que se hace en otras comisiones, que es la firma del documento de confidencialidad. O sea, sabemos que ese es el documento que regula que cada uno de nosotros que tenemos acceso a información privilegiada no la vaya a difundir. Y a lo mejor una de las propuestas que tenemos que tener para la comisión es que para la próxima conformación deban hacer firma del documento que vamos a proponer de la mesa de ética. Así que va a quedar en acta como una observación, ¿ya? Doctor Vial, usted tiene la palabra. Sí, Joan, casi como una moción de orden, yo creo que tú al final de la exposición de Sebastián nos pusiste en contexto de por qué estábamos viendo este asunto. Nos faltó el contexto y tal vez un poco la historia de por qué llega esto a la comisión. Por lo que yo entendí, pero estoy asumiéndolo, este convenio se hace en el marco de un estudio que realiza la Pontificia Universidad Católica. Y esos estudios pueden ser hechos de dos maneras. Uno, por iniciativa propia, porque el Departamento de Inmunología, por ejemplo, tenga el interés de conocer esa patología, o porque hay un especialista que tiene un proyecto específico. Y lo otro puede ser investigación por encargo, o sea que se elija a una institución que tiene las capacidades para hacerlo, indicarle que es una patología interesante para esta ley, y que se requiere que recaben los datos. En cualquiera de los dos casos, la investigación por iniciativa propia o la investigación como un encargo de salud pública a la universidad, tiene que firmarse un consentimiento informado. Los pacientes tienen que firmar un consentimiento informado. Y de ahí es que el convenio haga todos estos acápites en el que se respeta la confidencialidad con que fue entregada la información a los investigadores, porque tiene que haber un consentimiento. Y los investigadores, podríamos decir, se reservan el derecho de anonimizar esa información antes de entregarlas para la toma de decisiones. Eso es lo que, como les digo, yo me pareció entender, a pesar de que no tenía el contexto total, pero a lo mejor en base
a eso ustedes, Sebastián o Joan, nos podrían explicar. Y ahora una pregunta. De acuerdo también a lo que entendí, este podría ser un estudio a realizarse o un estudio ya realizado. Entonces la pregunta es, ¿los datos ya están antes del convenio o durante el convenio y por lo tanto una vez que esté firmado vamos a disponer de esa información o recién se va a iniciar cuando el convenio esté firmado? Primero como de un poco del, claro, efectivamente del contexto, esta presentación del convenio en GEDEMA surge porque en alguna de las reuniones pasadas tuvimos la problemática respecto de los indicadores y de dónde íbamos a sacar la información. Y nosotros hicimos referencia a este convenio porque es el único que tenemos, es el único que ha autorizado la entrega de información de pacientes de la ley Recarte-Soto. Nos han solicitado de otras instituciones y de otros problemas de salud, pero no han sido tan, digamos, completos en la solicitud formal. Como yo les mencionaba, este convenio se demoró alrededor de un año, todavía, yo sé que está firmado, pero todavía no está realizado. En tanto nosotros tengamos información, claramente lo podemos compartir cuando nos llegue a nosotros digamos, el estudio final. Pero en este minuto no ha llegado, no, yo sé que están en etapa de recolección de información, ellos están trabajando con información pasada, de la que ya estaba registrada, más información futura, por eso no lo tenemos todavía formalizado. El convenio ya está firmado, ya está entregado y se está en etapa de recolección. Cuando nosotros tengamos la información, se las haremos llegar a ustedes como parte de la comisión. Les digo que es el único que se ha firmado, es el que nos ha tocado hacer, y la idea de mostrarlo era como para ver cuán engorroso había sido para la solicitud de la información respecto de cómo estamos nosotros estructurados, en donde es bastante complejo hacer entrega de la información tan fácilmente. En esa lógica era, y para demostrar que efectivamente ponemos hartos requisitos antes de hacer como entrega de la información tan abiertamente. Pero claro, cuando tengamos el reporte, incluso podemos pedirle a nuestra jefatura que haga una solicitud de estado del arte para contarles en qué van en ese estudio, ¿ya? Voy a volver a compartir la pantalla para que sigamos con el siguiente punto, que es nuestro punto... Doctora Ramírez, dígame. No está muteada, doctora. Ahora sí. No, solamente mencionarles que existe una norma de ciberseguridad que fue publicada en agosto del año 2020, y eso, ahí hay un punto que yo creo que tenemos que en algún minuto considerar. Va a haber un cambio radical en Chile al incorporarse la tecnología 5G, esta tecnología mal llamada el Internet de las Cosas, pero lo concreto que los sistemas informáticos van a cambiar totalmente en términos comunicacionales, y en Chile estamos partiendo, como muchas otras veces, está partiendo primero la tecnología o la línea de negocio, por así decirlo, porque está la competencia de todas las empresas que dan servicios a distancia, y el marco regulatorio todavía no está. Ese marco regulatorio está esperando desde el 2012, pero ya este avance de normas de ciberseguridad creo que hay que tenerla en consideración porque tiene elementos que son útiles para lo que estaba hablando Esteban. Yo le mandé el título nomás y la referencia para que la puedan ver después. Eso. Gracias, doctora. Bueno, siguiendo con la reunión, en el punto varios yo tengo dos malas noticias y por eso lo estaba dejando al final para que llegáramos a este minuto ya con todos los otros temas resueltos. Ustedes saben que para la conformación o para la implementación del decreto 2022-2025 nosotros estábamos retrasados porque estábamos esperando que DIPRES, desde el Ministerio de Hacienda, nos informara el fondo disponible para la ley.
para ver cuánto, ustedes saben que para poder incorporar nuevas garantías tenemos que saber cuánto dinero tenemos disponible, y con esa posibilidad empezamos a hacer digamos, el corte de cuáles son las garantías que podemos incorporar con ese fondo. Durante la semana pasada, DIPRES nos informó y efectivamente nos mencionó que no hay fondo disponible para incorporación de nuevas garantías. Por lo tanto, no vamos a poder tener una incorporación de nuevas garantías para el decreto 2022-2025. En este minuto todavía estamos en proceso de ver cuáles van a ser los siguientes pasos a seguir, dado que efectivamente lo que tenemos que pensar es cómo poder resolver y traspasar algunos de los problemas de salud a otras coberturas, por ejemplo el GES, o poder con las mismas coberturas que hoy día tenemos hacer disminución del gasto para liberar fondos y poder incorporar nuevas garantías. Mañana nosotros tenemos una reunión como equipo, Ley Ricardo Soto, en donde va a estar tanto Dijera, Subsecretaría de Salud Pública, ETESA, Jurídica, y en esta reunión pensamos hacer las líneas generales de trabajo para ver cómo seguimos avanzando. Para nosotros fue súper, quedamos como muy en shock, aunque sabíamos que podía ser una de las respuestas, pensábamos que iba a haber un aumento del fondo, siempre era nuestra esperanza, pero lamentablemente la contingencia, la pandemia y todo lo demás ha hecho que efectivamente haya presupuesto limitado y que el presupuesto sea solo el fondo que estaba disponible, que en este minuto, como les menciono, no hay para un nuevo decreto. Esta información llegó la semana pasada, son los primeros a quienes nosotros lo hacemos oficialmente. Les informamos de forma oficial de que efectivamente ya nos llegó la información. Todavía no hemos informado a nadie más, pero queremos que ustedes estén al tanto. Ustedes son una parte fundamental de la ley, por lo tanto para nosotros es súper relevante que sepan de nuestra fuente y no que se enteren por otras vías. Y la idea es que puedan esperar hasta que nosotros tengamos ya claridad de cuáles van a ser los pasos a seguir. Las propuestas respecto de los pasos a seguir es que se prorrogue el decreto vigente mientras hacemos estudios para poder liberar fondos, y con esa liberación de fondos poder hacer un decreto modificatorio que permita la incorporación de algunas garantías. Pero eso es como la propuesta, todavía no tenemos certezas de que esto vaya a ocurrir, así que yo les pido que sean cautos con la información que vayan a entregar al respecto. Ya, Felipe está con su mano levantada. Yo igual quería comentar algo. Un contexto antes de las palabras, porque Gloria hace preguntas si lo podemos considerar en expansión de presupuesto 2023. Recordemos que la ley Ricardo Soto tiene un presupuesto anual fijo, no es como el GES que uno solicita expansión presupuestaria, haces cálculo de prima, etcétera, y pides presupuesto a DIPRES. Y es frente a ese presupuesto fijo que DIPRES nos informa que ya no hay holgura presupuestaria, ya nos ocupamos el fondo, e inclusive dadas las proyecciones, el 2025 o el 2026 creo, le empezaríamos como a deber plata al Estado, porque las garantías que están cubiertas hoy en día se empezarían a comer más de más del presupuesto anual fijo que tiene la ley, y está por ley, o sea, no es que nosotros podamos pedir más o menos presupuesto. Ahora sí. Esteban quería decir algo antes. Sí, comentar también de que esto se da en un contexto en el que en 4 años se incorporaron 27 problemas de salud, los cuales en el año 2019 tuvimos un decreto que era tanto o más grande que el primer decreto de la ley, que fue cuando esto empezó. Por lo tanto, esto no es una sorpresa para nosotros, sabíamos que eventualmente podía pasar, pero también es algo que ocurre en el GES. Más de alguna vez ha existido desde la entrada en vigencia del GES en que el decreto no incorpora nuevas garantías, nuevas prestaciones en cobertura. Esto es algo que sucede. La plata para este fondo no es del Ministerio de Salud, es de Hacienda. Por lo tanto, de hecho, el Ministerio de Salud ni siquiera lo administra FONASA, que contrapago solicita que mensualmente les vayan pasando las platas para poder pagar a los proveedores. Entonces, esto es un proceso que, si bien a nosotros no nos había tocado, es algo que ocurre y va a seguir ocurriendo más adelante. Lo otro que se tiene que tener en consideración también es que hoy día nosotros en Ley Ricardo estamos entregando
coberturas a tratamientos de alto costo, pero que no van de la mano de la idea original de la ley, que era financiar tratamientos de alto costo dirigidos a patologías de cáncer y enfermedades raras. Hoy día nosotros estamos entregando financiamiento para patologías de alto costo en universos que son gigantes de pacientes, como artritis reumatoide, artritis psoriática, esclerosis múltiple, que necesitan estas terapias. Y es eso lo que nosotros hoy día, o sea, lo que se le solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública, de reanalizar la pertinencia de mantener estos problemas de salud de la ley Ricardo Soto, asegurando otras vías de financiamiento para para que los pacientes puedan seguir teniendo sus terapias, ¿ya? Pero esto es algo que nosotros sabíamos iba a pasar en algún momento, y es parte del proceso de mantener el mismo presupuesto durante tantos años incorporando gasto, pero nunca ingresos, en el fondo. Hay que pensar de que si bien los reintegros que hay de los pacientes ISAPRE son marginales, pero importantes, ¿ya? Considerando el universo completo, corresponden, ayer teníamos una reunión con FONASA donde ellos nos indicaban que los reintegros de los CAEC, por ejemplo, corresponden a 3.000 millones de pesos al año, pero sigue siendo menos de un 5% del presupuesto completo de la ley Ricardo Soto. O sea, nosotros 3.000 millones de pesos significa que es la cuarta parte de lo que mensualmente se les paga a los proveedores en ley Ricardo Soto, para que se hagan una idea. Entonces, tiene que haber, o sea, esto es parte del proceso, es algo que no nos había tocado, estamos todos medio sorprendidos porque es nuevo, pero estamos revisando el tema. Lo otro que les quería comentar también es que nosotros no vamos a participar de la reunión de mañana porque es una reunión de la Subsecretaría de Salud Pública, nosotros no estamos convocados. Sí, Esteban. Pero, ¿sí? Están, sí, va Anita. Ah, ya, voy a ver eso porque es importante que nosotros participemos también desde la perspectiva técnica, pero en el fondo lo que quería comentar es que no es algo que eventualmente no iba a ocurrir, y es algo que se ha dado en otros regímenes de garantías, ¿ya? Incluso antes de que existiera la ley Ricardo Soto, cuando esto se llevaba a través de pilotos o programas ministeriales, llegaba el punto en el que tú no podías incorporar nuevos pacientes, sino que mantenías tratamiento para los pacientes que ya estaban. Eso es algo que sea porque los presupuestos siempre son finitos, no es una bolsa eterna de plata que tenemos para poder seguir financiando. Pero pone nuevos desafíos solamente. Felipe quería la palabra, por supuesto. Sí, los presupuestos son finitos, pero las decisiones son políticas, Esteban. Entonces, ustedes nos van a avisar cuando empecemos a pelear publicitariamente y en medio y en todo lo demás, para convencer a los políticos que es necesario. Ese va a ser un problema de las organizaciones de pacientes. A mí me preocupa lo que queda en saldo, que ya dijo Esteban que era muy poco, 16.000 millones e ínfimo también. Creo que como ¿me están escuchando, no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya. Como solución técnica, nosotros ya lo teníamos presupuestado, o solicitar a GESAUGE la incorporación de los tratamientos que ya están en la ley Ricardo Soto, a GESAUGE, de nuestras patologías. Eso ya tengo la carta impresa, o sea, está hecho y lo íbamos a llevar el lunes al ministerio. Igual vamos a postular nuestros 27 medicamentos de este año que queremos postular. Y el golpe fue fuerte para mí. O sea, esperábamos que este año se abriera. Así que todo lo que quería decir al final de la reunión se me cayó, pero en el fondo lo que nosotros tenemos que hacer es un cambio político, así es como llegamos a la ley de Ricardo Soto y dejamos los estudios clínicos, o sea, los accesos, la ayuda extraordinaria y todo lo demás gracias a la acción política que hicimos. Y para tranquilidad de Esteban, sí lo vamos a hacer y vamos a buscar recursos para que la ley siga funcionando en propiedad, con todos los medios legales posibles, incluyendo judicialmente, lo lamento Esteban, o sea, Sebastián. No. Y vamos a seguir provocando la acción necesaria para que los políticos cambien. Eso nomás quería decir. Y ustedes nos avisan cuando ya sea oficial la información para bajarlo a las organizaciones que correspondan. Y como yo mencionaba, Felipe, mañana tenemos esta reunión que va a hacer algunas definiciones y vamos a tener mayor claridad respecto de cómo vamos a seguir avanzando.
Crean que para nosotros, que estamos en la parte técnica, más que en la parte de jefatura, también fue como difícil, porque en el fondo sabemos que hemos recibido lobby, que nuestra respuesta ha sido siempre, sí, estamos trabajando, y que ahora esa base que hemos dicho, esa respuesta, no tiene ningún fundamento. Pero también tienen que tener claro que estamos buscando las formas para poder mantener el fondo disponible y poder incorporar, al menos dar respaldo a los pacientes que están y que sigan manteniéndose con el presupuesto y con el beneficio de la ley. Pero sí estamos pensando en cuáles van a ser las vías para poder traspasar algunas de los problemas de salud. Está siendo más difícil de lo que creeríamos porque GES también tiene recursos limitados. Para GES también para este año se solicitó que el nuevo decreto no tuviera impacto presupuestario. Eso significa que se hace imposible poder decir reciba a todos mis pacientes Ricarte sin fondo. Entonces, es una cadena de situaciones que se tiene que ir dando, y como yo les menciono y les pido cautela todavía, esperemos mañana nuestra reunión, en la próxima citación que tengamos, ya vamos a tener mayores claridades y vamos a poder informar con certeza. Si sabemos antes, vamos a solicitarles una reunión extraordinaria. Y también desde la perspectiva de comunicaciones, nosotros solicitamos que se hiciera una mitigación del impacto con las agrupaciones de pacientes, que Comunicaciones hiciera efectivamente una reunión en donde explicara cuáles eran las razones de esta modificación o de esta, digamos, de imposibilidad de incorporar nuevas garantías a la ley. Así que vamos a estar en contacto, yo creo que harto rato a raíz de esto. Miriam, ¿quería mencionar algo? Es un balde de hielo, no de agua fría, porque imagínate, yo creo que todos los que representamos pacientes aquí, los pacientes están esperanzados, las personas que no tienen medicamentos, en este decreto. De hecho, yo había pedido una reunión con Hacienda porque sabía eso, que no tenían el presupuesto, no me la dieron, obvio, pero no sé, ustedes tienen la reunión mañana. Yo creo que de alguna forma a veces las cosas se filtran, espero que no, porque ¿cómo nosotros le decimos a la gente que tiene esperanza de que en este decreto esté su hijo que está mal, que tenga una mejor calidad de vida? O sea, espero que encuentren la forma, bueno, una de mantener los que están, porque yo siempre he tenido, o tenía claro, a lo mejor me equivoco, que la ley da seguridad. Una de las cosas, porque antes cuando nosotros pues, postulábamos al auxilio extraordinario, a cosas en FONASA y todo, uno sabía que podía terminar en algún minuto. Entonces, como que la buena noticia de la ley Ricarte Soto era que permanecía en el tiempo. Entonces, o sea, como que las prestaciones que ya están no sigan sería terrible, sería un terremoto. Pero, como digo, o sea, ojalá que no sea muy largo el plazo para dar una solución, si es que la hay, y también para decirle a las personas de que no se esperancen porque no hay dinero. Es como vergonzoso que nuestro país, que supone que estamos en pandemia, todo lo que se quiera, pero siempre este país tiene dinero. O sea, ¿cómo no haber una solución para las personas que quieren tener una mejor calidad de vida? Porque ni siquiera estos medicamentos mejoran, pero la calidad de vida, que es algo tan importante para las familias, porque no es solamente el enfermo el que se enferma en esta patología, es su entorno, su familia, sobre todo los más cercanos, sus padres, y generalmente las madres quedan con estos hijos, que los padres van y no vuelven más. Entonces, la esperanza que uno tiene en esto se va a la punta del cerro en un minuto. Ojalá que puedan encontrar una solución, ojalá. Miriam, yo antes de... Momento, moción de orden. Probablemente yo me expresé mal. Efectivamente, los pacientes que actualmente son beneficiarios de la ley no pierden el beneficio. Eso tiene que quedar súper claro. Ya sea por Ricarte Soto o ya sea por GES o por alguna de las coberturas que tiene actualmente el Ministerio de Salud, los beneficiarios no van a perder su beneficio porque es un derecho adquirido, y ahí Sebastián me puede confirmar. El derecho adquirido no se va a perder, ya para la tranquilidad, porque a lo mejor yo me expresé mal y Claro. quedó como ambiguo eso.
Lo que sí tenemos que ver es para el resto de los pacientes o para la incorporación de nuevas garantías, porque pudiese ser que dijéramos, desde hoy en adelante no se incorporan más pacientes a problemas de salud que ya están garantizados. No sé si ahí me explico correctamente. Pero los que ya hoy día son beneficiarios de la ley tienen un derecho adquirido que no se va a limitar, ni a coartar, ni a terminar, ya sea o por el mismo beneficio de Ricardo Soto o por alguna de las otras vías de financiamiento. Sebastián, ¿tú querías decir algo? Sí, sí, también lo mismo, mire, que cuando la escuché dije, no, es como que se está haciendo muy mal el asunto, porque en verdad ya hay que verlo así. El sistema de protección financiera que establece la ley de Ricardo Soto descansan dos principios. Obviamente, el primero es de protección financiera progresiva y universal, y el segundo es que es el principio de continuidad de tratamiento. Y el principio de continuidad de tratamiento implica de que todas las personas que son beneficiarias van a ser beneficiarias mientras subsista la utilidad terapéutica y el médico tratante así lo indique. Entonces, en ese sentido, todos los pacientes siempre van a tener acceso a la cobertura. Luego, respecto a los nuevos pacientes o el tema de, digamos, la alguna alguna económica y todos esos asuntos, evidentemente que respecto a la inclusión de nuevos pacientes, eso, en principio, eso tampoco es modificable, porque, entre comillas, y eso también hay que entenderlo así, esta es una interpretación, ojo, que no estoy diciendo que es como una palabra absoluta ni nada por el estilo, pero existe en materia de derechos humanos lo que se denomina el principio de no regresividad. Y en ese sentido, los estados, particularmente el Estado chileno, está obligado a no ser regresivo en las políticas que ya ha ido incorporando, de manera que no puede restringir lo que ya se encuentra, digamos, bajo cobertura, salvo porque exista un motivo científico o eventualmente una razón de carácter técnico, pero no por un motivo presupuestal. Entonces, en ese sentido, y es para transmitirle tranquilidad, nunca, o al menos este Estado, no puede, digamos, generar políticas regresivas respecto a materias que ya han sido incorporadas y que están bajo el principio de universalidad y que además cuentan con un programa con un sistema de protección financiera que está sumamente regulado como el de Yo antes que me gustaría responder, Camila había hecho una pregunta en el chat en donde efectivamente ella refiere que la ley Ricardo Soto, su proceso de evaluación no tiene una evaluación de impacto presupuestario como parte del mismo. Sí, hay una evaluación de impacto presupuestario, pero la holgura presupuestaria se calcula a 10 años. Entonces, claramente tenemos proyectado hacia 10 años futuro y lamentablemente, no sé si lamentablemente, yo creo que es positivo, pero hay algunas de las garantías que se han incorporado en donde la demanda estimada fue menor a la demanda real. Y hay demandas que superaron en el 300, 400% lo que estaba estimado inicialmente. Entonces, dado eso, ha sido que también la holgura presupuestaria se ha ido disminuyendo, ¿ya? Sí, Joan, también tiene que ver con algo que dijo Esteban, con la naturaleza de las Esteban, tu micrófono. Con la naturaleza de las patologías incorporadas, que son la gran mayoría patologías crónicas, por lo tanto no tenemos egreso de demanda, sino que tenemos solo aumento de demanda en el tiempo, en un presupuesto fijo. Yo creo que la base es cómo fue pensada la ley y después cómo se fue ejecutando y cómo fue pensada el presupuesto. O sea, un presupuesto fijo para patologías crónicas es imposible, o sea, no tiene sentido. Complementar con eso también es que nosotros al asegurar el financiamiento de las terapias aumentamos la sobrevida. Entonces, esos pacientes que se esperaba estuvieran 2 años en tratamiento llevan 5. Entonces, eso igual ha impactado presupuestariamente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Es revisar cómo ha bajado una tecnología. Por ejemplo, el mejor ejemplo de esto son 2 drogas, la nitisinona y el fingolimod. Hoy día la nitisinona cuesta un 20% de lo que costaba antes, y menos, con las nuevas tecnologías que se han ido incorporando. Y en el caso del fingolimod para esclerosis múltiple es lo mismo. Tanto que hoy día es tan barato que se está, o que hace rato nosotros estábamos evaluando que incorporarlo a la canasta GES. Pero ¿qué pasa con eso? No deja fuera a todas las Fuerzas Armadas, que también es importante porque tú le estás quitando un derecho a ellos. Entonces, todo eso es lo que nosotros ahora realmente tenemos que empezar a analizar, principalmente salud pública, obviamente, en donde vamos a tener que decir, como ministerio, cómo vamos a reorganizar hoy día esta canasta de prestaciones de alto costo, que ya, considerando el alto acceso, compras centralizadas y todo lo que beneficia y está establecido a través de la ley, pasarlo a otro sistema de protección o otro sistema de garantías.
para poder desocupar presupuesto e ir incorporando nuevamente pacientes y tecnologías a la ley. Sí. Bueno, se entiende que ha sido como un balde de agua fría para todos, para nosotros también, y de verdad que estamos trabajando, y por eso para nosotros fue tan relevante contárselo a ustedes como agrupación, como Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, porque es súper relevante que ustedes sean los primeros en saber, dado que son parte importante en esta ley. Como les digo, esto es lo único que les podemos contar por ahora, es lo que sabemos. Mañana tenemos la reunión que va a ser aclaratoria, que nos va a permitir dar lineamientos y poder contarles ya, vamos a hacer esto, estos van a ser las líneas de trabajo, se espera hacer esto, y siempre con el fin y con la idea de poder incorporar nuevas garantías, probablemente no en el 2022, sino que en el 2023 o en un poquito más de tiempo de lo que teníamos presupuestado. ¿Ya? Para cerrar este tema. Nos llamaras a una reunión extraordinaria para la definición de lo que pasó de mañana. Perfecto. Creo que eso es súper importante. Perfecto, no hay problema. La segunda mala noticia, que no es tan mala como la primera, es que ustedes saben que teníamos pendiente la nominación de un nuevo comisionado en reemplazo del doctor Octavio de la Fuente, que renunció el año pasado. El día 28 de abril recibimos la propuesta de la subsecretaria, en donde nominaba al doctor Rodrigo Salinas, pero lamentablemente el doctor Rodrigo Salinas ayer nos respondió que no podía aceptar la nominación dado que tenía incompatibilidad horaria, porque los días jueves él trabaja en el servicio de urgencia, nos mencionaba. Por lo tanto, tuvimos que retroceder, volver a mandar memo a la subsecretaria para que nos dé nuevo nominado y volver a seguir con el proceso administrativo para regularizar ese cargo. Pero eso es lo que estamos. Ayer salió el documento a la subsecretaria, espero que se demore menos la respuesta que la vez anterior y que podamos pronto contar con un nuevo comisionado como experto del área de la salud, que es el cargo que está vacante en este minuto. Para finalizar, la próxima sesión formal, oficial, es el día 10 de junio, pero vamos a convocar primero, cuando tengamos claridad respecto de cómo vamos a seguir con el decreto 2022-2025, una sesión extraordinaria para contarles qué es lo que surgió de la reunión del día viernes, si es que tenemos claridad, y otra reunión extraordinaria para hacer revisión de indicadores. Todo se lo vamos a mandar vía correo electrónico. Además vamos a hacer la consulta a las agrupaciones de pacientes vía Google Docs, y les vamos a enviar por correo el formato del acta de la sesión de hoy día, más la grabación o el link de la grabación de hoy. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna otra duda, acotación, ya van a ser las 12. Hoy día nos explayamos harto, pero yo creo que ha sido súper positivo. Sacamos harta información importante y relevante. Bernardino, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, tremenda mala noticia, muy mala noticia. Había mucha gente esperanzada para incorporar sus necesidades, pero yo quería decir nada más que es sumamente importante, creo que se clarifique cómo se gastó y cómo se llegó a en este momento de falta de financiamiento, porque la gente, muchos piensan y hay rumores de que se le metió la mano al fondo. Entonces es sumamente importante aclarar cómo se gastó y cómo se llegó a este déficit. Yo un poco lo entiendo, pero la gente no está enterada de eso, entonces es importante que se le aclare la forma, porque hay rumores, como digo, que se dice que por pandemia o por distintas razones se ha gastado la plata de la ley de Catesoto, y hay que aclarar ese punto, nada más. Es lo que yo quería agregar. Sí, o Joan, podríamos pedirle, el lunes tenemos reunión de implementación con todos y ahí está DIPRES, donde también vamos a tratar este tema. Podríamos pedirle a las chiquillas si pueden hacer una pequeña presentación explicando para la próxima sesión de la comisión, y que ellas expliquen en qué consiste la disponibilidad, cómo se calcula, cuáles son las razones que ellas ven que podría haber afectado en la holgura presupuestaria. Sí, Perfecto. para la sesión del 10 de junio lo podemos dejar comprometido si es que desde DIPRES aceptan. Ahí también es importante que participe FONASA, que es quien es el pagador de la ley hoy día. Nosotros, o sea, se disponibiliza el fondo desde DIPRES, pero el pagador es FONASA finalmente. Comentar también, estoy tratando de buscar el link, pero la información o la rendición del Fondo Electric Catesoto es público.
¿ya? Al menos hasta algunos años atrás eso estaba definido. Importante también que mencionar que si bien la ley prometió 100.000 millones de pesos para poder financiar este fondo de protección financiera, la incorporación de las platas ha sido progresiva. Desde el año 2015, que se dieron 20.000 a 30.000 y así llegando, también indicando que la ley establece que la disponibilidad presupuestaria es siempre del 80% del fondo, nunca van a ser los 100.000 millones. ¿Ya? Esos son, son tecnicismos finalmente que puede que un ciudadano común no tenga por qué entenderlo. Y eso es importante también que nosotros en este rol, en el rol que tienen ustedes como sociedad civil, como representantes de las asociaciones de pacientes, puedan informar también a las personas de por qué. El fondo efectivamente está y ha estado intocado, porque la plata no es del Ministerio de Salud, es de Hacienda. Por lo tanto, eso sí o sí está. Prueba de eso es que nosotros ya estamos agotando más del presupuesto que teníamos asignado para regularizar las deudas de los años anteriores, que eran por fechas de facturación, se paga para el año siguiente, se paga Bueno, el año pasado hubo un proceso de regularización de la deuda donde se pagó mucho más y se echó se echó mano a toda esta plata que estaba guardada del fondo, la que está en una cuenta corriente especial. Entonces, todo ese pago, todo ese presupuesto está obligado FONASA a informarlo a través de su sitio web. Yo voy a buscar el sitio, se los voy a enviar para que ustedes lo puedan revisar. Sería importante que en la próxima reunión FONASA igual transparentara esta rendición de gastos finalmente. Sumamente importante, y qué bueno que exista el 20% de garantía, porque si no estaríamos 0 pesos. Exacto, es que eso está decretado así por ley. Está dentro de la ley. Sí. Muy importante. Tiene que haber una alguna. Muchas gracias. Camila levantó la mano. Sí, lo último, muy chiquitito. Yo creo que quizás, como, bueno, y para conversarlo entre la sociedad civil, yo creo, de lo que he escuchado, el argumento más relevante es que realmente y que yo creo que es lo que dice Joan, ¿cierto? Que un presupuesto fijo no da abasto para mantener esta magnitud de patologías crónicas. Yo creo que si uno mira el problema, ¿cierto? Quizás si uno pudiera hacer una crítica a esto sería sobre los criterios de elegibilidad de las distintas indicaciones, que se sabe que en algunos casos, sobre todo en el primer decreto fue un poquito más laxo, que eso pudo haber cambiado un poco la estimación del presupuesto a más tiempo, ¿sí? Pero yo creo que ese es el mensaje de fondo de por qué esto pudo haber pasado. No es como que, o sea, yo más o menos viendo los tipos de patologías que están adentro, me cuadra mucho lo que se plantea, pero claro, pero igual sigue siendo un balde de agua fría, en verdad. Bueno, hay trabajo para ustedes como sociedad civil y como decía Felipe, también hacer la presión respecto de que es necesario hacer un cambio, porque probablemente ahora podamos liberar fondos y podamos incorporar nuevas garantías, pero va a llegar un minuto donde nuevamente se nos va a acabar y siempre va a seguir ocurriendo mientras el fondo sea fijo. Vamos a cerrar. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo cortito? Felipe. ¿Ah? Felipe primero. Algo cortito. Estoy comprando por internet vecina y no, y Felipe, te escucho súper mal, no sé si el resto. De acuerdo. No, con respecto a lo que dijo Felipe, yo creo que cuando las agrupaciones de pacientes se unen, mira, en las marchas nomás de que fue Ricardo Soto, podemos dejarles como, así que más vale que puedan, o sea, no es una amenaza porque nosotros estamos defendiendo de nuestros derechos a los pacientes que representamos, por lo tanto, espero que haya una solución, porque aunque haya pandemia, yo creo que igual tendremos que salir a la calle de alguna forma, presionar, porque ¿cómo nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando 2 años, 1 año, si la gente está desesperada? Ya están atrasados con todo con este decreto. O sea, este decreto se va a promulgar. Sí. Pero promulgar sin que entre en patología, sí, claro, no tiene ningún sentido. Bajo ningún punto de vista podemos sacar un decreto de aquí a diciembre. O sea, eso es imposible. No, si eso ya sé que están atrasados y todo, pero bueno, espero ustedes también ahí que nos representen de alguna forma, pueda haber una solución, porque mira, yo por ejemplo, mi hija está cubierta, tiene cobertura y como tú dices, no va a tener problemas,
pero uno representa a mucha gente, a muchas personas, gente, las madres que están desesperadas, entonces, ¿qué les dice uno? Y no solamente soy yo, es Bernardino, es la Camila, es Felipe, y un montón de agrupaciones que están esperando, un montón de gente. Pero entonces Miriam, no es poco, son mucha gente que está esperanzada. sí, nosotros lo entendemos y de verdad yo partí diciendo esto que para nosotros también fue súper duro porque nosotros también recibimos a las agrupaciones de pacientes y muchas veces nos toca recibir por lobby a personas, a mamás que vienen con las problemáticas de sus hijos y de verdad que para nosotros, si yo pudiera decir así como si hay que garantizarlo, garantizaría todo. Pero lamentablemente el fondo es finito, tenemos que hacer priorización y en este minuto yo les pido, por favor, cautela y tranquilidad. Esperemos para ver cuál es la línea de trabajo que se va a proponer. No va a ser, no, saben que no hagamos nada y dejemos todo como está y cerremos la ley. Eso no va a pasar. Siempre vamos a buscar una manera de poder hacer o liberación del fondo o incorporación o del resguardo de los pacientes que hoy día están con su cobertura y con su garantía ya incorporada. Así que les pido eso, tranquilidad, les pido cautela y como les mencioné anteriormente, vamos a citarlos a una reunión extraordinaria para contarles. Ustedes son súper relevantes para nosotros, por eso les contamos en esta oportunidad qué era lo que estaba pasando y con eso poder seguir avanzando, ¿ya? Entonces, mientras tanto, no podemos hablar nada. Por lo menos hasta o sea, tranquilidad y sí. tener certezas, porque en este minuto lo único que sabemos es que no hay fondo disponible, pero no sabemos si vamos a poder liberar desde el fondo que hoy día tenemos, si se va a poder a lo mejor hacer algunas gestiones en especial. Por eso les digo, esperemos hasta que veamos cuál va a ser la línea de trabajo y con esas certezas ustedes puedan tomar las acciones que realmente se requiera tomar. ¿Ya? Sí, de todas formas, la grabación queda publicada, el acta también, el ordinario de DIPRES, lo más probable es que ya ande dando vuelta en alguna parte, o sea, si bien es información privilegiada, no digan que se ha tomado una decisión porque no es así todavía, como dice yo, no estamos viendo líneas de trabajo. Y lo otro, otra cosa que podemos hacer para hacer lo que dice Gloria Ramírez de plan universal, cobertura universal, hay que ir a votar el sábado y el domingo por los constituyentes. Sí, bueno, y ya siendo las 12 vamos a dar... Justo se me cayó el internet, pero hay que votar por los constituyentes que nos representen y que queramos los cambios que necesitamos, así que... un poquito, vamos a intentar adelantarla. ¿Cuándo se publica esta reunión? ¿Cuándo queda publicada? La de hoy día, lo más probable es que esté el lunes en la página web. La próxima semana. Sí. Ah, ya. Sí, para que no se adelante. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo, de verdad, esperamos estar en contacto pronto con ustedes y con mejores noticias que las de hoy, ¿ya? Eso, buen fin de semana, adiós, adiós, Chao. adiós, adiós. Gracias, que estén bien, chao, chao.